Salvador Frausto, hay una entrevista en El País, una entrevista al presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, que tiene como título, dice, Boric en el momento de la reflexión. La izquierda, que solo culpa al adversario, está condenada a diluirse. Dice que es una conversación en tres tiempos, la hicieron Javier Lafuente y Rocío Montes. Y en la parte final de esa larga entrevista, al menos de la primera entrega, dice, refiriéndose al tema que da título al trabajo, dice lo referente a estas posturas a veces de la izquierda. Y dice, no basta solamente una reflexión de café. La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse. ¿Cómo aplicar estas lecciones de Chile a nuestra realidad mexicana en todo lo que estamos viviendo actualmente, Salvador? Sí, bueno, me parece una entrevista en primer lugar muy interesante, una autocrítica de Boric muy eh, que avienta muchas luces, que no, digamos, solo culpa a los movimientos, a la presión, digamos, de Estados Unidos o al movimiento de derecha en Chile de la derrota de la fuerza política que él representa, sino que, bueno, pues hace una reflexión de que faltó dar resultados concretos, tangibles para los ciudadanos chilenos, también con un componente de que hay una presión de los Estados Unidos en distintos países, que hay un avance de las fuerzas de derecha y de esta incapacidad de la izquierda para poner orden. Toda esa parte es muy interesante para mostrar que pueden poner orden. Es decir, normalmente el tema del orden y de la transmitir seguridad se asocia con los movimientos conservadores o de derecha, pero las izquierdas también deben de poner ese elemento, esa sensación de seguridad en Chile, como cuentan los autores de la entrevista, pues la percepción de inseguridad es muy grande, ha crecido mucho en los últimos años, también los homicidios. Me parece que los países latinoamericanos debemos estar tomando nota de lo que ocurre en las otras regiones, de la misma manera que hemos platicado desde la elección de Milei y lo que ha ido pasando en Argentina, lo que pasó en Venezuela, en las elecciones en Chile, en Honduras, etcétera. Debemos ir tomando ahí algunas lecciones. En el caso de México es una condición distinta porque la percepción de seguridad es buena, los resultados de combate al crimen organizado son positivos, insuficientes, sin duda, falta reforzar el combate a la extorsión y otros delitos. Sin embargo, la disminución de 40% de los homicidios, los golpes fuertes al narcotráfico mexicano, sí generan una sensación de seguridad desde un gobierno de izquierda. Esa circunstancia lo hace distinto y hace que México también, como Brasil, tomen decisiones por su cuenta, por ejemplo, o Colombia. Yo también, como Daniela, veo pocas posibilidades de que haya una especie de consenso como en otros años. Más latinoamericana por la propia condición de los gobiernos de cada uno de nuestros países, es decir, hay un alineamiento con las derechas en Argentina, El Salvador, Chile, ahora vamos a ver cómo queda finalmente Honduras, El Salvador, ya está en esa misma eje. Sin embargo, eso obliga a los países a generar otro tipo de multilateralismo. Estas cartas y estas reuniones y coincidencias entre Brasil y México son muy positivas como un elemento de presión. En el caso de México también está el diálogo con Canadá, con los congresistas estadounidenses, con los gobernadores estadounidenses, con empresarios estadounidenses. Ahí está
en los contrapesos que se pueden generar, además de que, bueno, pues la presidenta Sheinbaum tiene un respaldo popular de más del 70%, ahí eso no baja, al contrario, está en niveles muy, muy sólidos, al mismo tiempo que la fuerza interna de Donald Trump está sufriendo grietas y caídas políticas y populares. Entonces, si vemos también, por ejemplo, a Colombia, bueno, Petro va a ir a ver si no le ponen una celada, una trampa, pero también Petro ya en la llamada aceptó ayuda de los Estados Unidos para combatir, para hacer acciones militares conjuntas dentro de su territorio. Esa condición México no la ha aceptado y pues estamos en esa circunstancia. No las condiciones son muy nebulosas, pero los caminos ya están más o menos ahí dibujados. O sea, en el caso de México, sí hay que leer lo que pasó en Chile, hay que corregir los problemas internos de Morena, que no son tan graves como los quisieron hacer ver en redes sociales con este supuesto no saludo de Rosa Isela a Harfuch. O sea, hay cierta unidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum y están trabajando unidos, me parece, en lo general, como todo gobierno debe tener algunas diferencias, pero me parece que se les ve acuerpados, que se les ve jugando en una misma cancha y con Claudia con precaución y otros actores morenistas con un poco de más fuerza, ¿no? Bien, Salvador, gracias. Cecilia Tosolini, Celeste Tosolini. Celeste, ¿qué podemos aprender o qué podemos aplicar para la realidad latinoamericana con posicionamientos progresistas de lo que dice Boris en esta entrevista con El País acerca de esa izquierda que solamente le echa la culpa, si solamente le echa la culpa al adversario, está condenada a diluirse? Celeste, ¿qué nos dices? Bueno, hay una paradoja enorme justamente en esta entrevista, en este trabajo que ha hecho El País, que básicamente demuestra que hay un Boric que básicamente ha perdido el poder, pero parece haber y estar ganando cada vez más estatura, ¿no? Justo en medio de lo que vive la región, que creo que es un contexto demasiado convulso, ¿no? Se da justamente al interior de un Chile que aparentemente está como desanclado, ¿no? Pero que si lo comparamos con el resto de los países del continente, parece gozar, y eso nos enseñó mucho la foto de Boric dándole la mano a Kast, llamándolo por teléfono, y todas esas imágenes que circularon internacionalmente. Parece gozar de una dinámica democrática doméstica bastante decente y mucho más fuerte que algunos países vecinos de acá de Chile, ¿no? Boric ahora aparece como una figura que ya no compite de alguna manera por un aplauso inmediato, sino que más bien algo más escaso, o por ahora lo que nadie parece estar disputando, justamente que es la legitimidad moral y la densidad política en un momento en el que el show y el espectáculo vende mucho más, ¿no? Mientras Kast y un Parisi ocupan cada uno a su modo el vacío de crisis que ha tenido la izquierda en ese país de representación, uno desde el orden básicamente y otro desde el antisistema digital. Boris parece estar entendiendo algo que pocos líderes para mí progresistas han logrado entender en la región en estos años, que básicamente que la autoridad por parte de la izquierda no se impone ni se grita, sino que se va construyendo, ¿no? Yo creo que Boric ya no habla como el trosco, el comunista, quien estaba llegando a la moneda en esos años convulsos de Chile, sino como alguien que sabe que gobernar justamente es sostener y acepta los fracasos que ha tenido su gobierno. Para mí es valioso y poderoso esta entrevista, sobre todo en una América Latina que está atravesada por liderazgos hiperbólicos, la megalomanía y la política convertida en espectáculo al ritmo de Trump
Petro, Milei, Maduro, o sea, son líderes muy diferentes a lo que es un Boric que parece estar moviéndose en otros sentidos, ¿no? No está buscando ni hacer ruido, ni ser muy épico, sino básicamente ser coherente. Creo que se va bien, entrega el país lastimosamente, bueno, a una ultraderecha que va a hacer muy buen gobierno con su vecino, que es Javier Milei, y básicamente buen gobierno, digo buen equipo entre ellos, ¿no? No digo que sea buen gobierno para la gente. Pero básicamente siento que es un país que tiene una manera decente, interna, doméstica, de hacer política y de cuidar la democracia que nos falta bastante a otros países, ¿no? Esto hablo justamente mirando a un Javier Milei que básicamente tiene a veces tintes autoritarios a la hora de responder, y también otro tipo de liderazgo que hay ahora en la región. Entonces, ante eso destaco bastante con lo que ha salido Boric en estos días, en tiempos de política básicamente sin centro. Esto vuelve a ser básicamente muy, muy raro. Y me parece básicamente un político que justo cuando está dejando el poder parece haber encontrado una voz un poco más madura, y eso paradójicamente lo vuelve más grande que ganar unas elecciones para mí. Sí. Gracias, Celeste. Daniela Pastrana, dentro de los muchos cambios que me parece que se están produciendo, está también, creo yo, el de que está arreciando la profusión de mensajes en las redes sociales y la incursión mediática que está tratando de colocar a México en una tarea ya sostenida que hemos visto desde las etiquetas de narcopolítica, narcogobierno, narcopresidente, narcopresidenta, pero hay ahora algunos factores que asoman. Desde luego está este diario, La Derecha Diario, con este personaje Negre de apellido, que francamente es una instancia de provocación, de insulto, de deformación, no tiene nada de periodístico. Hoy ya ha salido otro medio que yo, de una manera lúdica, he dicho que es el Salinews, que es el nuevo órgano que se llama La Aurora, dirigido por Pablo Iriart, que pues concentra personajes del salinismo y del peñismo, los desplazados de los poderes anteriores. Y como esto estamos viendo cierta presencia y profusión de espacios mediáticos diversos. ¿Crees que está arreciando ese sembrado de elementos mediáticos y propagandísticos para potenciar eventuales acometidas de Estados Unidos contra México, Daniela? Sí, creo que está arreciando, y lo tengo que ligar con el tema de la entrevista del País a Boric, porque me voy a permitir estar en muy desacuerdo con lo que piensan mis queridos compañeros, porque justo creo que ese arreciamiento tiene que ver con ceder el espacio de los discursos a posiciones que terminan siendo de centro derecha, y que de pronto ya cualquier cosa de centro izquierda termina siendo izquierda radical, porque les hemos cedido el discurso. ¿Y a qué voy con lo de Boric? Porque me parece, al contrario, muy lamentable que en un momento, ¿no? Y lo distingo y claramente del tema de lo que han hecho, o las reacciones que han tenido precisamente Claudia Sheinbaum o Lula, que en el momento de la emergencia y en el momento en el que hay una bombardeo sobre Caracas, un ataque sobre personas, un secuestro de un presidente, una amenaza directa a otro país como el que puede ser Cuba, se ponga a dar clases de democracia y a hablar de los dictadores. Creo que la diferencia ha sido enorme. Mientras México manda un buque con petróleo a Cuba, mientras Brasil envía 40 toneladas de alimentos a Venezuela porque le bombardearon su lugar, no de alimentos, sino de medicamentos para diálisis. Boric se sienta a platicar sobre lo mal que han hecho otros, cuando él está entregando a su país
al pinochetismo, o sea, de revuelta al pinochetismo en este ánimo de mantener la civilidad de una democracia liberal que está absolutamente en crisis, no aquí ni allá, en muchos lugares es un modelo que está haciendo agua, empezando por Estados Unidos con el presidente Donald Trump, ¿no? Entonces, creo que justamente el problema es que hemos ido dejando el espacio a estas posiciones que cada vez más nos van diciendo que, bueno, pues es lo mismo mientras se mantenga la democracia, que se le pase, que se le deje en el poder a un proyecto que no, por supuesto, no puede esperarse nada bueno para la población, porque ahí hemos visto todos sus mensajes políticos y todo lo que representa José Antonio Kast, ¿no? Y entonces se lo va a entregar. No importa, a mí me importa muy poco si él mejora o no su forma personal o su entendimiento de la vida, sino eso que implica para las personas que gobernó y para la gente, ¿no? Pues las 400 personas que se quedaron sin ojos en la revuelta social que lo llevó con una propuesta política a la presidencia. O sea, a mí me parece que justamente es desde la represión a los estudiantes, la persecución al comercio ambulante, hasta bla, 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 un montón de cosas, que justo lo que tiene que cuestionarse es las condiciones en las que si mejoran o no las condiciones de vida de la población, más allá de lo que hace la persona en particular. Y sí creo que este momento en el que se ataca es que se bombardea un país, básicamente, que se bombardea una ciudad, no es el mejor momento para estar cuestionando o para estarles dando clases de democracia a las personas que están siendo secuestradas, amenazadas y bombardeadas. Eso es, y creo que justo terminamos recorriéndonos hasta que la discusión está entre ser de centro derecha o ultraderecha, y eso es a lo que nos ha llevado esa tolerancia pues a ciertas discusiones en pos de la democracia, una democracia que para mí está totalmente en crisis. Gracias, Daniela. Salvador Frausto, ¿qué opinas de lo que nos dice Daniela? ¿Cuál debe ser el papel de la prensa en momentos como estos y particularmente la prensa con una orientación progresista o democrática a abrir, de permitir o tolerar este tipo de expresiones? ¿Qué hacer en estos casos, Salvador Frausto? Sí, me parece que el surgimiento de estos medios, la Aurora, la Derecha Diario, la Derecha México, no sé cómo se llama, y hay otros, digamos, y hay financiamiento en redes sociales que hemos detectado al hacer diversos estudios en redes sociales sobre cómo se mueven ciertos discursos, y aquí los hemos platicado y hemos descubierto cómo estos de narcopresidenta, narcopresidente, narcopolíticos, etcétera, están siendo financiados por bots y les ven las orejas al PAN, al PRI, a la derecha latinoamericana y iberoamericana incluso, y estadounidense. Estos grupos están moviéndose y tratando de quedarle bien a Estados Unidos. Entonces, es un caldo de cultivo que lo que ya vimos en Argentina y en Chile, por citar solo esos dos ejemplos, es que efectivamente terminaron erosionando los movimientos de izquierda, en parte por gobiernos ineficaces, ineficientes, en parte por liderazgos que se vieron envueltos en escándalos o de corrupción o de mal manejo de las políticas públicas, y no emergieron izquierdas fuertes. Entonces, eso es una combinación, un cóctel que vemos en toda la región. Sin embargo, me parece, y coincido con Daniela Pastrana, que no estamos en momentos de tibieza. En eso, y lo platicábamos la semana pasada, no deberíamos estar en momentos de tibieza, sino de generar posiciones
firmes desde los periodistas o los medios de izquierda o los periodistas progresistas y los analistas y los políticos que están dentro de estas esferas. Me parece que en eso coincido plenamente con Daniela. Sin embargo, me parece que el caso de Chile y el caso de Brasil se requieren reconstrucciones de sus izquierdas de otra manera. Entonces, en ese sentido, la voz de Boric sí me parece interesante como una reflexión autocrítica de un gobierno que fue ineficaz, porque eso es lo que planteó en la entrevista con El País, plantear sus propios errores dentro del gobierno y algunos de sus otros pensamientos de política de izquierda con lo que no son, digamos, tan cercanos al de Lula o al de Claudia Sheinbaum. Veo mucho más paralelismo entre Claudia y Lula que con el propio Boric, incluso en acontecimientos políticos regionales recientes. Las críticas a Maduro desde Colombia o desde Chile eran unas y otras desde Brasil o desde México, ¿no? Entonces, me parece que la derecha está jugando rudo y le está metiendo dinero y estamos muy disímbolos los países latinoamericanos. Yo creo que no va a venir una solución por algún tipo de integración regional, salvo en ciertas circunstancias en las cuales 2, 3, 4, 5 naciones que tengan intereses más o menos comunes fijan una posición, pero tienen que jugar sus otros sus otras fuerzas de presión política. En el caso de México, pues es el Tratado de Comercio, de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, incluso el propio Mundial, y como decía hace rato, pues las relaciones que tiene con los congresistas y otros políticos estadounidenses, y mantener la popularidad y la eficacia de gobierno. En ese sentido, la presidenta seguirá teniendo fuerza y legitimidad para negociar con el presidente Trump. Gracias, Salvador. Celeste, ¿cuál debe ser el papel de la prensa, de los medios, de Internet? ¿Cómo debe posicionarse el ejercicio periodístico, tolerancia, congruencia, progresismo, conservadurismo? ¿Qué hacer, Celeste? Bueno, lo primero con la derecha diario, que es algo que nace acá en mi patria, es básicamente, sabemos que es un esfuerzo que está coordinado, sabemos quiénes están detrás, sabemos que tiene presencia en múltiples países, o sea, está en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Honduras, en Colombia, en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hay un punto de quiebre ahí en el momento en el que la ultraderecha nos dice ya nos estamos organizando transnacionalmente, ¿no? Y básicamente es el ejemplo de Vox con la llamada iberófera, ¿no? Que se crea y se promueve por el partido ultraderechista español, cuyos dirigentes la presentaron ya en el 2020, o sea, durante justamente la fallida moción de la censura contra Pedro Sánchez. No, ellos no escondieron nada y nos lo dijeron bien clarito para quien que quisiera verlo, estaba ahí, ¿no? Buscamos articular diálogos y estrategias entre sectores de derecha y extrema derecha de la región. Hay coordinación. Al igual que durante décadas, la izquierda también ha buscado coordinarse. Ahora bien, las estrategias efectivas de coordinación que existen hoy en día, a mí me parecen que son las de la ultraderecha, que justamente se concentran en Miami y llegan hasta acá, hasta la Patagonia. Después, la coordinación que tiene la izquierda en este momento, sobre todo también hablamos en territorio digital, lo que es medios, lo que es redes sociales, es básicamente nula. De nuevo, hablamos de una coordinación que está básicamente adentro de los países con los problemas domésticos y hay, bueno, por ejemplo, cuando entra Estados Unidos en el juego, hay una desventaja estructural que se suma justamente a la asimetría comunicacional profunda. O sea, hablamos de un Donald Trump que gobierna y amenaza desde su propia red social, ¿no? Define conflictos en tiempo real y opera con lógica de viralización, confrontación permanente, desintermediación total. En ese sentido, yo creo que la izquierda no está entendiendo qué hay al frente. O sea, América Latina no solamente tiene
no tiene, justamente carece de poder político coordinado, tampoco tiene capacidad para disputar sentido en las redes sociales actualmente. O sea, yo creo que el camino más bien que tenemos, o sea, desde los lados más que defendemos la democracia, sobre todo los principios democráticos, y de alguna manera los principios de que básicamente la justicia social, la soberanía nacional, principios básicos que han sido del progresismo, tenemos que empezar a dejar de quejarnos quizás con que la ultraderecha se está organizando y más bien preguntarnos qué tenemos que hacer nosotros del otro lado para organizar algo que dé de alguna manera disputa a toda esa organización que existe de ultraderecha y que está súper, hiper, mega financiada. También es de alguna manera la confrontación que pasa cuando lo comparas con la izquierda. La derecha tiene una financiación enorme, está estudiado, ¿no? Los académicos lo están diciendo, los periodistas también, o sea, y ya de nuevo, hace del 2020. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer y qué está haciendo la izquierda ante eso? Y bueno, cuidando lo local. Yo creo que tampoco está mal, no es una crítica, sino es básicamente un diagnóstico de qué está sucediendo. Lula cuida a Brasil, Claudia Sheinbaum cuida a México, Petro hace lo que puede con Colombia, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una avanzada a nivel terreno digital que está ahí y llegó para quedarse. Y sobre todo acá en Argentina se ve muy nítido. O sea, me gustaría por último comentar que desde el 3 de enero yo acá prendo la televisión, hago zapping todos los días y el único tema que se habla es Venezuela, 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 ¿no? O sea, el gobierno de Javier Milei no dudó ni en 2 segundos de festejarle a Trump la invasión que tuvo en Caracas, y básicamente los temas que se sacan de ahí, las narrativas que están explotando acá es, bueno, sale un preso político, los derechos humanos, pero básicamente la narrativa general que está deteniendo el gobierno de Javier Milei es, si vos no votás por la ultraderecha, te va a pasar esto, ¿no? Vas a terminar igual que Caracas. Y en esa disputa narrativa, la izquierda queda un poco contra la pared, ¿no? Y quedamos contra la pared porque de alguna manera, a ver, el desprestigio que ha tenido el gobierno de Javier, el desprestigio que ha tenido el gobierno de Maduro es tan grande que básicamente paraliza cualquier tipo de organización para defensa o ayuda en algo que sucede en Venezuela. O sea, de nuevo digo, para quien lo quisiera ver, vos le preguntás a cualquier analista, politólogo, opinólogo, periodista, y te decían, no va a pasar. Pero para quien quisiera verlo, desde junio, Donald Trump estaba a que avance, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué decidieron los gobiernos a nivel regional? Y no hacer nada, y no se puede hacer nada, básicamente, porque es tan grande todo ese desprestigio que generó el régimen chavista. O sea, a mí también me preocupa otra cosa, que es todo el posterior que se viene a esto. O sea, una vez que Venezuela un poco se libere, ¿no? Que empiecen a salir las voces propias, que para mí hay que tratarlas con fundamental respeto. ¿Qué es lo que dice la diáspora venezolana? Es 1/3 del país que está repartido por países de la región. ¿Qué dice la gente adentro del régimen? Las violaciones a derechos humanos. Y bueno, deja a la izquierda en un lugar para enunciar una voz que es difícil de consolidar. Y justamente quizás la falta de acuerdo que tenemos como en esta mesa de debate o las diferentes visiones, también creo que demuestran lo complejo que está siendo para la izquierda llegar a acuerdos también a nivel gobierno. O sea, disputamos un montón de cosas y al mismo tiempo estamos contra la pared de alguna manera frente a alguien que le favorece mucho esta situación y le queda muy bien la narrativa, que son los gobiernos como Javier Milei. O sea, Javier Milei no para de cubrir Venezuela, no habla de nada nacional, mientras se está prendiendo fuego acá a nivel nacional en Argentina, la Patagonia, pero lo que se cubre es Venezuela, 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 violación a derechos humanos, que salen los presos políticos, que hay argentinos ahí adentro que están por ser liberados. Eso es lo que se está cubriendo desde el 3 de enero y eso es lo que habla Javier Milei en las redes. Entonces yo creo que tienen muy bien estudiado y muy bien estructurado eso. Y del otro lado, y yo la veo difícil, la veo muy difícil todavía. Yo creo que son también procesos de ciclos, ¿no? Hay un ciclo de izquierda en el que México no entró en esos momentos, que fue el ciclo de la marea rosa de los gobiernos progresistas, que se cierra y a ver cómo se renueva y cómo encuentra básicamente maneras de renovarse. Creo que
en esos términos, el gobierno de la Cuarta Transformación da un montón de pistas en cómo renovar la izquierda hoy en día. No creo que haya un gobierno que sea tan sólido, porque el de Brasil, vos decís, bueno, Lula da Silva, sí, la esperanza, Lula, siempre lo tenemos ahí y no le decimos nada a Lula, ¿no? Pero bueno, a ver, el tema de la renovación, cuando pensamos en renovación en Brasil, entramos en terreno complejo. Eso México lo pudo, de alguna manera, llevar, ¿no? Entonces, a ver, México es una isla, pero también es un centro de aprendizaje para ver cómo las izquierdas pueden gobernar en esta época, ¿no? Claro. Bien, gracias, Celeste. Son las 3 de la tarde, así es que nos queda apenas espacio para un postrecito. Daniela Pastrana, por favor, postrecito, lo que desees añadir. Sí, bueno, es que les iba a decir otra cosa del postrecito, pero sí creo que es importante esto. Cuando hablamos del desprestigio del régimen chavista o del chavismo o del régimen de Maduro o lo que sea, estamos hablando, digo, y en México lo conocemos muy bien, de un desprestigio que inició casi desde que empezó, o sea, un desprestigio que fue creado en muchos sentidos por un consenso mediático que existe, y lo quiero y quiero hacer, porque acabamos de publicar esa nota que es unos análisis 24, que fíjense nada más la cifra que da. De 20 años se vertieron entre 450,000 y 600,000 piezas informativas en Occidente, América Latina, diseñadas bajo un sesgo estructural. En esta regla de 82%, 8 de cada 10 notas publicadas, de ese 500,000, por New York Times, El País o Globo, Reforma, Clarín o El Mercurio, tenían estas características. Por ejemplo, borrar la palabra gobierno y reemplazarla por régimen en 85% de las notas. O como la creación de este tema del narcoestado y el cártel de los soles, que ahora sabemos no existió. ¿Y por qué lo digo? Porque en México, y todos lo recordamos, la campaña de 2006, el peligro para México, vas a ser como Venezuela. Esa criminalización, esa deshumanización del adversario político que se generó independientemente de las violaciones o de los errores que haya tenido el gobierno, que en muchos países hay, aquí mismo hay gente, y tú los has tenido, Julio, en el programa, entrevistados, gente que puede decir que, que tenemos un gobierno autoritario, que tenemos un gobierno que no respeta la libertad de expresión. Lo han dicho, lo dice el último informe de artículo 19. Entonces, independientemente de eso, lo que sí es, hay un acuerpamiento de una estructura mediática que fue preparando ese terreno para esa precisamente para esa deshumanización o ese quitarle el sentido, ¿no? Y además, homologando, por ejemplo, la palabra como si fueran sinónimos, la palabra régimen con una cosa como una dictadura, y no son sinónimos. Entonces, sí creo que es importante hablar de, cuando hablamos de de qué elementos tiene, y en todo caso yo sí creo que ahí en el tema de Venezuela, pues efectivamente quienes tienen que hablar pues son las personas venezolanas, las que están a favor, en contra, porque también hay muchas a favor y han salido a las calles en estos días, y hay que escucharles también, no nada más a los que están fuera, que también hay que escuchar, por supuesto, pero ahí la discusión corresponde a ellos. Yo creo que tenemos que mover el foco, porque aquí cuando hablemos de esto del 3 de enero tiene que hablarse de la intervención de un país, o sea, tenemos que hablar de Estados Unidos, porque ese es el país que sin motivo alguno llega e interviene en otro, bombardea a otro y secuestra al presidente, no del que estaba ahí, ni del que estaba acá, ni del que estaba allá, que puedan ser agredidos, o sea, no de la vida interna de Groenlandia, ni de la de Cuba, ni la de México, y eso que nos corresponde a cada uno de los que vivimos ahí discutirla, ¿no? Eso es lo que creo, y bueno, con eso me quedo de postrecito. Iba a hacerles otro comentario, pero me parece importante, muy importante también, ir también poniendo algunas cosas pues en la mesa de discusión. Bien, Daniela, muchas gracias.
Ándale, se nos escapó. Salvador Frausto. Celeste Tosolini, por favor, postrecito. Me encanta el concepto de postres. Del postrecito. Es la aportación final sobre la mesa. Es más, con tanta libertad poética que tenemos, que puede ser un postrecito hasta amargo a veces. Ya sé. Bueno, a ver, yo termino con lo que cerré, o sea, creo que, a ver, respondiendo un poco a Daniela, creo que es muy difícil comparar a... Entiendo a lo que se apunta, pero creo que es muy difícil comparar a México con Venezuela por los términos, en primer lugar, que, a ver, México tiene un gobierno legítimo, votado por el pueblo, que da resultados, una presidenta con aprobación, y Venezuela tiene un régimen donde básicamente se robaron unas elecciones en la última elección, hubo un proceso fraudulento a nivel electoral, violaciones a derechos humanos, presos políticos, bueno, y también un gobierno que justamente cada vez menos, a pesar de eso, ha materializado cambios en la vida de la gente. Que tengamos un tercio del país de Venezuela afuera de América Latina dice mucho sobre cuáles son esas condiciones de régimen. Y creo que no hay que minorizarlas, ¿no? O sea, si creemos en izquierdas, creemos en izquierdas que son democráticas. Eso para mí es un punto muy clave para cerrar. Y de nuevo, nada, poner en evidente la paradoja, de alguna manera, que tenemos ante este momento, ¿no? Que es brutal, o sea, la intervención más explícita de las últimas décadas de Estados Unidos, porque ya esta intervención directamente... Lo que dice Trump al otro día de intervenir, básicamente el 3 de enero, es directamente, con las palabras, sin maquillar absolutamente nada, queremos el petróleo, todo dicho muy directo. Básicamente sucede cuando América Latina tiene menos capacidad que nunca de responder justamente a Estados Unidos de manera coordinada. No hay coordinación diplomática, no hay liderazgo regional para mí, no hay proyecto en común. Y mientras tanto, para mí, la articulación efectiva sigue estando, y de nuevo repito, en Miami. Parece que América Latina va por atrás, no hay capacidad de disputar sentido, no hay ritmo, no hay encuadre, y en el espacio digital también vamos atrás. O sea, de esta manera yo creo que podríamos hablar, una hipótesis tentativa, de que la polarización que tenemos en nuestros países extrema, básicamente funciona como condición de posibilidad de esta intervención de Estados Unidos para con la región. Ahora es más bien quizás el debate de cómo resolvemos de una manera democrática desde los progresismos una capacidad justamente de bajar con esa polarización y no aumentarla. Para mí la respuesta no va por la radicalización en estos momentos, sino más bien va por otro lado. Pero bueno, esos son unos apuntes para seguir conversando y pensando, y festejo un montón estos espacios para conversar largo y tendido sobre el tema. Muy bien. Celeste, muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Te veo así como con ganas de decir todavía algo, Daniela, o ya cerramos esto. Del tema, no, bueno, yo sí podría seguir hablando muchísimo tiempo del tema, porque me parece, además es un tema que me importa mucho, porque es como lo cubrimos. Por supuesto, yo sí creo que no, que se tiene que escuchar a todas las voces, los que están en contra, los que están en favor, pero tener mucho cuidado de no caer en esas construcciones que se han fabricado, porque lo que sí hay es una fábrica de la construcción de una